El avión es el medio de transporte más seguro del mundo. La aviación registra un accidente grave por cada 2,4 millones de vuelos. Un entrenamiento de un auxiliar de vuelo o de un tripulante de cabina es muy completo y tiene muchos aspectos que la mayor parte del tiempo no se utilizan, son meramente preventivos. Algo así como los bomberos, la policía, ¿cierto? Que se entrenan mucho para algo que esperamos que ni siquiera suceda. Avianca fue reconocida como la aerolínea global más puntual del mundo. ¿Qué pasos crees que es lo que a uno le ayuda a ganar esa puntualidad? Yo creo que el respeto por el tiempo de las otras personas ayuda a que nosotros nos esforcemos en ser puntuales. ¿Qué atributos crees que uno necesita para tomar decisiones importantes? Y hay algo que se llama la tridimensionalidad de la conciencia situacional, que es mirar qué pasó, qué está pasando en ese momento y qué podría pasar después. Entonces, en ese momento con la jefe de cabina nos tocó hablar para poder hacer el procedimiento de pasajero disruptivo, que es que tenemos que sujetar a la persona, llevarla a una silla al final del avión, la parte trasera del avión, y amarrarla. ¿A cuántos países has viajado por la empresa? Yo creo que he hecho por ahí la cuenta varias veces y he viajado por ahí como unos 15 países. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre uno de esos países desarrollados y uno que no está tan desarrollado como por ejemplo Colombia? Yo soy Tomás. Yo soy David. Yo soy Dan. Y esto es Newgen. El invitado del día de hoy es Jairo López, con más de 20 años de experiencia, siendo auxiliar de vuelo e instructor, perteneciendo a la aerolínea más puntual del mundo. Así que esperemos que aprendamos mucho de él y esperamos como los tres que aprendan mucho de él y de sus experiencias. Creo que es uno de los podcasts más interesantes que vamos a ver. Bienvenido, Jairo Newgen. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo te presentarías y a qué te dedicas? Bueno, me presento como mi nombre es Jairo Alonso López Gabelo. Nací en Manizales en el año 76. Viví 5 años de mi infancia en Cartagena, allá fue donde aprendí a amar el mar y todo lo que tiene que ver con ese mundo. Después terminé mis estudios en Manizales. Terminé como ingeniero electrónico en la Universidad Nacional de Manizales. Tuve una empresa por unos 3 años más o menos con unos amigos. La iniciamos estando en la universidad. Y después de eso entré al mundo de la aviación en 2006 y hasta el día de hoy, casi 19 años después, me encuentro en este momento trabajando como auxiliar de vuelo y como instructor en la empresa. ¿De qué era la empresa? La que hicieron ¿La que con los tenías? amigos. La empresa que tenía con los amigos era una empresa electrónica de desarrollo de hardware. Hacíamos distintas aplicaciones para necesidades muy específicas. Hicimos un tablero de karate en esa época cuando no existían pues los sensores digitales ni nada de eso. Nosotros lo hicimos como con LEDs y lo hicimos muy personalizado para el deporte. Hicimos también, diseñamos unos digiturnos, hicimos tableros de esos de 3 caras, alarmas, bueno, hicimos varias cosas así como por ese estilo, pero era todo muy personalizado según las necesidades de los clientes. O sea, tú estudiaste ingeniería electrónica o algo por el estilo. Ingeniería electrónica en la Universidad Nacional. ¿Y cómo terminaste como auxiliar de vuelo en Avianca? Sí, yo quiero conocer esa historia. Bueno, eso fue por los azares de la vida. Me encontraba yo trabajando en mi empresa, pero pues al principio, como toda empresa y todo emprendimiento, pues es difícil salir a flote. Entonces todo lo poquito que producía la empresa se lo inyectábamos a la empresa para seguir creciendo. Y económicamente pues no estábamos tan bien. En ese tiempo había una amiga de mi esposa que tenía una sobrina que trabajaba en Avianca. Y esta sobrina le dijo a ella que necesitaban profesionales que hablaran inglés. Entonces la amiga empezó a insistirnos que fuera, que yo era profesional, que yo hablaba inglés, que me presentara. Y así me insistió tanto como 2, 3 semanas que finalmente como por pena con ella, ¿cierto? Por vergüenza de que, bueno, está insistiendo mucho, bueno, vamos a ver qué pasa. Fui, me presenté, llevé mi hoja de vida, ni siquiera sabía para qué era el empleo, solo sabía que necesitaban profesionales que hablaran inglés. Cuando llevo mi hoja de vida, la señora que me estaba entrevistando me mira, revisa la hoja de vida y dice, no, perfecto, cumple con todo el perfil, venga, lo mido, lo peso. Y yo decía, pero ¿para qué todo eso? Cuando después le pregunto, bueno, ¿y de qué es el trabajo? Entonces ya me dice ella, no, el trabajo es como auxiliar de vuelo. Y yo, no tenía ni idea cuando eso de qué trataba. Para mí ese trabajo se llamaba azafato o azafata. Y ella me dice, no, auxiliar de vuelo es lo que hacen los azafatos. Me dijo que se encargaba de la seguridad de los pasajeros, de abrir y cerrar la puerta del avión, de dar un servicio a bordo en algunos vuelos, que viajaba pues por todos los destinos de la aerolínea. Y entonces me empezó a crear como la curiosidad por ese trabajo.
cuando finalmente me dijo ya los beneficios, me habló del sueldo, que era 3 veces más lo que se ganaban mis compañeros que recién se habían graduado de la universidad. También me habló de los beneficios de los tiquetes, que había tiquetes de descuento para mí, para mi familia. Durante todo el año nos daban cierta cantidad de tiquetes, cuando eso creo que eran como 20. Y que esos tiquetes eran muy baratos para viajar a cualquier destino también de Avianca, incluso que había convenios con otras aerolíneas. Me dijo que los viáticos eran en dólares, que cuando me quedaba en hoteles fuera de la ciudad, me quedaba en hoteles 5 estrellas. Bueno, con todo pago, era muchos beneficios. Ahí fue como cuando me llamó la atención todo ese mundo. Finalmente acepté la propuesta, lo consulté con mi esposa, estuvimos hablando mucho de qué hacer. Me di cuenta que podía seguir trabajando en mi empresa de electrónica, haciendo la parte de la página web y los diseños y las baquelitas, que yo diseñaba y hacía las baquelitas, y que podía seguir haciendo eso mientras aún trabajaba en Avianca, en la empresa. Entonces tuve que hacer un curso de 4 meses para sacar mi licencia de tripulante de cabina. Me fue muy bien en el curso, eso permitió que me quedara en Bogotá, porque al comienzo cuando uno es nuevo lo mandan siempre para las bases pequeñas. Entonces, gracias a que me fue bien en el curso, pude quedarme en Bogotá y ahí empezó todo, en el año 2006. Ahí empecé a enamorarme del mundo de la aviación y hasta el día de hoy. Y tú, o sea, dejaste la empresa por eso, ¿cierto? Pues inicialmente yo seguí trabajando en la empresa, como más o menos unos 6 meses. Mientras yo volaba, hacía lo que les comento de la empresa. Sin embargo, pues no funcionó muy bien el tema de estar a control remoto, por decirlo así, porque éramos 4 compañeros, 3 ingenieros y un administrador. El administrador y yo estábamos como muy alineados en el tema de qué queríamos hacer con la empresa y hacia dónde la proyectábamos, mientras los otros 2 ingenieros querían seguir más como por la parte académica. Nosotros habíamos ganado un concurso de emprendimiento con la idea de la empresa y eso nos dio unos beneficios y unas capacitaciones durante un año con distintas empresas, entre ellas el SENA era como el más encargado de eso. Y después de eso nos dijeron que por qué no nos postulábamos a un concurso más grande. Entonces los otros 2 compañeros querían apostarle mucho a ese concurso y yo con el otro compañero estábamos más como por atender a los clientes que ya teníamos y entonces empezamos ahí como la disyuntiva y entonces finalmente resolvimos terminar la empresa y nos quedamos sin nada. Terminamos la empresa y hasta ahí llegó ese proyecto y ese sueño. Y si, digamos, hubieran estado todos en la misma sintonía, ¿hubieras preferido seguir con la empresa o con el trabajo? Pues realmente me gustaban las dos cosas. Yo siempre amé volar, viajar y conocer distintos lugares. Para mí eso era como un hobby, ¿cierto? Como la parte divertida de mi vida. Poder viajar y conocer distintos lugares, distintas personas, distintas culturas, la comida, todo eso me encantaba. Pero eso era como allá, como el hobby, como, ¿cierto? Tiempo libre, vacaciones, todo eso. Y la electrónica pues era mi trabajo, era lo que hacía en ese tiempo. Pero con los años pues todo eso se cambió. Ahora mi trabajo es viajar, estar en distintas ciudades, pues conocer gente, los hoteles, la comida, todo eso. Y mi hobby es hacer cosas de electrónica o relacionadas con el mundo de la tecnología que lo hago en mis ratos libres. Entonces digamos que se cambiaron los papeles. Me hubiera gustado más tener la empresa, claro, obviamente el emprendimiento, ¿cierto? Una empresa propia, digamos que me hubiera dado muchos beneficios a largo plazo, pero en ese tiempo pues las cosas no funcionaron y me tocó tomar una decisión. Ok. Yo tengo una pregunta, digamos, en este caso de tomar la decisión. No sé, ¿qué atributos crees que uno necesita para tomar decisiones importantes? Porque hay que tener en cuenta que eso fue una decisión muy importante en tu vida, ¿no? Sí, esa fue una decisión trascendental porque me cambió todo el modo de vida. Yo creo que para tomar decisiones importantes, lo primero que tenemos que hacer es salirnos de la situación, o sea, como dice, analizar los toros desde la barrera. Si nosotros miramos lo que nos está pasando como si fuéramos una tercera persona, o nos imaginamos qué haría fulanito, alguien a quien yo admiro, por ejemplo, qué haría él en esta situación, qué decisión tomaría, ¿sí? Y empiezo a mirarlo así, y hago la lista que la hice con mi esposa de los pros y los contras. Entonces, ¿qué cosas buenas pasarían si me quedo volando como auxiliar de vuelo? ¿Y qué cosas malas pasarían? Y lo mismo con el trabajo, ¿qué cosas buenas pasarían con la empresa si seguimos insistiendo o qué cosas malas pasarían? Después de que hicimos ese análisis de las dos opciones y pudimos tener como digamos, esa mente crítica y ese análisis frío de la situación, ahí ya podemos llegar a una conclusión. Y bueno, yo soy una persona muy creyente, yo siempre he confiado en que Dios nos prepara a nosotros las cosas según lo que nos conviene más a nosotros. Y en ese tiempo yo confié mucho en Dios y oraba preguntando la respuesta de todo el análisis que habíamos hecho.
Finalmente la decisión fue pues continuar como auxiliar de vuelo. Ok. Siguiente. Listo. Tú dijiste que pasaste por 4 meses de entrenamiento para auxiliar de vuelo. ¿Cómo entrenan a un auxiliar de vuelo? En este caso en Avianca, porque es la empresa más puntual en el mundo. ¿Cómo los entrenan? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, realmente yo creo que la gente no se lo imagina tanto, a menos que esté pues en el mundo de la aviación. Pero un entrenamiento de un auxiliar de vuelo o de un tripulante de cabina es muy completo y tiene muchos aspectos que la mayor parte del tiempo no se utilizan. Son meramente preventivos. Algo así como los bomberos, la policía, ¿cierto? Que se entrenan mucho para algo que esperamos que ni siquiera suceda, ¿cierto? Entonces el entrenamiento que yo tuve durante esos 4 meses estaba muy enfocado en primeros auxilios, que era una materia de las difíciles, porque tienes tú que aprender a salvarle la vida inmediatamente a una persona, o sea, brindarle esos primeros auxilios hasta que llegue ayuda médica especializada. Entonces, ese entrenamiento de primeros auxilios fue muy completo. De hecho, tuve muy buenos instructores. Más adelante tuve reentrenamientos con las fuerzas militares y la Fuerza Aérea pues, de acá de Colombia, donde nos reforzaron esos primeros auxilios para darlos de una manera más adecuada y siempre orientados a la aviación, ¿cierto? Entonces, esa es una de las materias básicas, primeros auxilios. Otra materia que vemos es procedimientos de emergencia, donde nos preparamos para una posible emergencia en vuelo tal como un fuego, que se puede presentar en distintas partes del avión, ¿cierto? Se puede presentar en la parte eléctrica del galley, que es donde se almacenan los alimentos, o se puede presentar en la silla de un pasajero con todos los elementos que le está utilizando, el sistema de entretenimiento y demás, o se puede presentar con un químico o una mercancía a bordo, como la llamamos nosotros, oculta, que está en los portaequipajes, que puede ser en un maletín de alguien que trae una mercancía peligrosa oculta y esta genera un fuego, o algún tipo de esas emergencias. Entonces nos preparamos para fuegos, ¿cierto? En ese caso. También nos preparamos para una evacuación que puede darse tanto en tierra como en agua. El avión se queda, por ejemplo, sin motores y tiene que caer al agua. Caso como el río Hudson, que fue un caso exitoso de un ditching. Esa maniobra se llama ditching o amarizaje. Y nos preparamos para esa situación. Cómo utilizar los salvavidas del avión, los chalecos, los botes salvavidas, los chalecos, y cómo preparar o utilizar a viajeros para que nos ayuden como ABPs, que serían como los ayudantes, ¿cierto? Able Body Passengers. Y ellos también reciben como una mini capacitación en esas situaciones. Nosotros debemos estar preparados para capacitarlos en ese caso. Sí, pero así, o sea, es una cosa súper rápida. Y además para cumplir nuestras funciones en esa emergencia, ¿cierto? El río Hudson es la más conocida de amarizaje, de ditching, pero también ha habido emergencias en tierra que se quema el avión cuando de pronto acaba de aterrizar o aterrizó y se salió de la pista, o de pronto el tren falló y cuando el avión aterriza pues el tren no sale y tiene que caer de barriga, o de pronto al caer el tren se rompe y queda de barriga y puede hacer trompo, se sale de la pista. Entonces en esas situaciones nosotros debemos estar entrenados para poder hacer una evacuación. También entrenamos respecto a SOPs, que son los Standard Operating Procedures. Son los procedimientos que se hacen normalmente en el día a día de la operación. También entrenamos respecto a mercancías peligrosas que les comentaba ahorita. Esas mercancías peligrosas normalmente las hay legales que las transportan hasta cierto punto en los aviones comerciales y van en bodega. Para eso, pues a nosotros nos dan unos códigos de respuesta por si llega a pasar algo con eso, ¿cierto? Tenemos que actuar de cierta forma arriba para protegernos a nosotros y a los demás viajeros. Y también hay mercancías peligrosas ocultas, que son las que les digo que pueden estar arriba y que pueden generar un incidente de un gas tóxico, un químico que pueda ser corrosivo, o puede ser también un fuego que se genere por la mercancía peligrosa. También nos entrenamos en equipo de emergencia para poder administrar o darle manejo a todo el equipo que tiene el avión. El avión tiene radiotransmisores para emitir las señales de rescate, tiene los chalecos salvavidas, tiene extintores, PBs, que son estas máscaras que nos ponemos para protegernos de un fuego, de un humo gas tóxico. Tiene también un equipo, bueno, equipos médicos como el Medical Kit, tiene botiquín también y tiene un equipo para emergencias biológicas también y de mercancías peligrosas. Y así equipos de emergencia que tiene el avión varios para poder, digamos, atender distintas situaciones que se presenten. Entonces debemos conocer muy bien el equipo y saber cómo se utiliza. Otro de los entrenamientos que tenemos nosotros es ya orientado más al servicio,
que puede ser, por ejemplo, el servicio a bordo. Entonces aprendemos normas de etiqueta y protocolo para poder atender a las personas, esto de los cubiertos, del vino, ¿cierto? Nos dan, incluso recuerdo que en mi curso, en mi capacitación, nos llevaron a Domecq, una empresa que hace vinos pues acá en Colombia, acá en Bogotá, y nos dieron una capacitación súper detallada que la verdad pues uno se acuerda de lo más básico de eso porque enseñan muchas cosas acerca de los tipos de vino, la cepa, ¿cierto? Cómo se le ofrecen a las personas, el tipo de reserva, bueno, todo eso que tiene el mundo de los vinos, que es un mundo bien grande también. Entonces nos enseñan acerca de licores para poder atender el servicio a bordo, nos enseñan acerca de alimentos, ¿sí? El tipo de cocción que deben tener, porque los hornos también se manejan según el tipo de cocción que deban tener. No es lo mismo calentar unos huevos a bordo que calentar unas pastas, una lasaña, un arroz, ¿cierto? Entonces todo eso tiene su punto también para tener en cuenta. Y también hablamos de servicio CRM, o sea, de servicio al pasajero. Ese tipo de entrenamiento también tiene que ver con la parte humana, de cómo nosotros vamos a atender a una persona, de cómo vamos a hacer que se sienta bien a bordo, cómo le solucionamos sus problemas, ¿sí? Hay personas que son muy nerviosas para viajar, entonces nosotros debemos estar como, digamos, aptos para poderle ayudar a esa persona a que se sienta en confianza de estar en un vuelo. Digamos que, bueno, perdón que te interrumpa, ahí, ¿cómo ayudan a esa persona? Pues no sé cómo es el procedimiento que hacen. Hay varias formas de abordar, digamos, esas situaciones. Depende de lo que tenga la persona. Si una persona es de las que se siente nerviosa solo en el despegue y en el aterrizaje, pues digamos, le asignamos a alguien al lado, o si viene con un familiar, le decimos que lo asista, que le hable en ese tiempo, que lo distraiga, o explicarle algo del avión para que la persona se sienta más tranquila. Le podemos explicar que el movimiento del avión es algo normal que se da por el cambio de temperatura del ambiente, ¿cierto? Las nubes tienen una temperatura más fría que el resto del aire. Ese cambio de temperatura, cuando el avión pasa a través de la nube, hace que se mueva y es normal. Entonces, eso se lo explicamos a las personas y las personas de pronto dicen, bueno, se sienten más tranquilas. Lo que más sucede a bordo es que cuando estamos sentados hay algunas posiciones del avión donde nosotros nos sentamos de cara al viajero. Entonces, ellos nos están viendo fijamente a los ojos y cuando el avión se mueve así fuerte, ellos voltean a mirar qué cara hacemos nosotros. Entonces nosotros por lo general pues hacemos una cara tranquila, ¿cierto? Una mirada, no, tranquilo, no pasa nada, ¿cierto? Estamos como bien ahí. Porque imagínense ustedes, donde pase una turbulencia de esas y todos los pasajeros nos voltean a mirar y el auxiliar está asustado, pues se asustan mucho más los pasajeros. De hecho, les cuento una anécdota al respecto. Y es que iban volando dos compañeros en un avión pequeño. En esa época un Fokker 50, parecido al ATR de ahora, pues un avión bimotor de hélices, turboprop. Ese avión usa dos auxiliares de vuelo, ¿cierto? Uno adelante y uno atrás. Resulta que atrás iba el jefe de cabina y adelante iba el otro auxiliar. Y el jefe le manda al auxiliar a que pregunte algo a cabina de mando. Cuando él entra a cabina de mando, habla con el capitán, sale y voltea y le hace así al otro. Imagínense todos los pasajeros acá viéndolo a él, que salió de la cabina y le hace así al compañero. Todos los pasajeros empezaron como, ¿qué pasó? O sea, emergencia, ¿cierto? Sin embargo, el jefe de cabina lo que le había dicho al compañero era, pregúntele a los capitanes si vamos a tener almuerzo en el destino. Entonces le dijo, no, o sea, esa señal era que no iba a haber almuerzos en el destino, pero solo por haber hecho este gesto, toda la gente se asustó y empezó a preguntar qué está pasando, nos vamos a caer, ¿qué pasó? Se preocuparon mucho, porque siempre están pendientes de lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es algo que nosotros debemos manejar también con nuestra expresión. ¿Sí? Hay muchas personas que sufren de nervios al volar por eso. A veces cuando da el tiempo en el vuelo, según el vuelo en el que estemos, nos podemos incluso sentar con el pasajero y conversar con él, explicarle muchas cosas. Una de las materias que nosotros vemos también en la capacitación básica es aerodinámica, donde aprendemos por qué vuelan los aviones, la forma que tienen los aviones, cómo se llaman ciertas partes de los aviones. Y ese entrenamiento pues nos ayuda a poder explicar muchas de esas cosas a los pasajeros para que estén más tranquilos. Bueno, de hecho, les cuento, otra de las materias que vimos también básicas en ese entrenamiento, bueno, se veía antes, ahorita les voy a contar un cambio que hubo. En esa época veíamos una materia llamada geografía turística. Y es que como nosotros vamos a estar viajando en distintas ciudades del país y en distintos países de la región, incluso vamos a Europa también, entonces es importante que conozcamos cosas básicas de esos destinos. Y en ese entrenamiento se nos enseñaban cosas básicas como la moneda, de pronto el tipo de gobierno, tal vez el tamaño del país, cuáles son las ciudades principales, comidas, costumbres, porque a veces los pasajeros le preguntan a uno. Ellos creen que somos como guías turísticos a bordo. Entonces incluso nos dicen, bueno, ¿y por acá por qué río vamos pasando? La mayoría de tripulantes de cabina no saben
por qué río vamos pasando, por qué ciudad estamos sobrevolando. A menos que hagamos la tarea de mirar en un mapa, ¿sí? Que de hecho el avión ahorita pues trae los mapas y nos puede mostrar en qué sitio estamos. Entonces cuando analizamos las rutas de viaje, ¿sí? Y los mapas de países donde estamos viajando, podemos darnos cuenta por dónde más o menos podemos pasar. Pero eso es una información que no es tan fácil porque pues nosotros estamos distraídos con otras actividades en vuelo y no estamos pendientes tanto de la geografía por donde vamos en ese momento. Pero sí nos preguntan mucho. O por ejemplo la moneda, ¿cierto? ¿Qué moneda se utiliza en tal país? ¿A cómo está el cambio? Cositas de esas básicas que uno puede suministrar la información a los viajeros, pues gracias a las capacitaciones que recibimos. O si por nuestra propia cuenta lo hacemos, que hay muchos compañeros muy juiciosos que también hacen la tarea de investigar o ya con la experiencia de estar en esos países y de haber ido a esos lugares, pueden dar información al respecto. Un vuelo, entre comillas, normal, pues porque, no sé cómo decirlo, que es como en lo que más gastas tiempo en un vuelo. Pues depende. Hay diferentes tipos de vuelo. De hecho, nosotros los clasificamos como por tiempos de vuelo. Menos de 30 minutos, entre 30 minutos y hora y media. Más de hora y media hasta 3 y de 3 en adelante, ¿cierto? Algo así. Lo que es que eso va cambiando según el servicio, ¿cierto? Antes llamábamos corto, medio y largo radio, pero bueno, eso va variando. En un vuelo corto, como un vuelo nacional, por ejemplo, Bogotá-Medellín, es un vuelo de 30 minutos. En esos de 30 minutos estoy hablando del carreteo, el aire y otra vez aterrizar, carreteo para llegar a la posición. En el aire realmente son casi que 20 minutos. Entonces, dependiendo también pues del trayecto, en esos vuelos simplemente nosotros estamos pendientes de la seguridad, donde nosotros monitoreamos que los pasajeros no se vayan a lastimar si se paran al baño, ¿cierto? Si necesitan algo urgente, pues iría a atenderlo y ya. El servicio que prestamos ahora a bordo es muy corto, hay ventas a bordo ahora. Entonces lo que hacemos es dar un anuncio para que si alguien quiere comprar algo, pues sepa que está disponible. En vuelos ya más largos, nosotros sí podemos salir con un carro de ventas. Entonces el tiempo lo gastamos desarmando el carro, poniendo los insumos, ¿cierto? Configurando la tablet y el datáfono, bueno, con lo que vamos a hacer los cobros y en salir y dar el servicio. Todo ese servicio, digamos que nos toma buen tiempo el vuelo y ya. Depende también de la hora del vuelo, porque está nuestra hora de alimentación. Entonces, la empresa nos sube comidas y ya nosotros las calentamos y las consumimos a bordo durante esos trayectos. Cuando son vuelos ya muy largos, nosotros terminamos de dar el servicio, comemos y ya nos queda tiempo libre, que hacemos guardias. Incluso si son más de 5 horas, hacemos turnos de descanso. Es un vuelo, por ejemplo, a Santiago de Chile, a Sao Paulo, Río de Janeiro, o Estados Unidos también en Washington, Nueva York. Son vuelos donde nosotros después del servicio hacemos esos turnos y mientras un compañero está en turno de guardia, el otro compañero está descansando. Entonces puede ser en el jump seat, que así se llaman las sillas de nosotros, jump seat, o puede ser en una silla libre que esté de pasajeros, se sienta y cierra los ojos un momento, descansa un rato para después cambiar. Y así digamos que nos hacemos un poquito más liviana la carga del trabajo en ese trayecto. ¿Y cuál sería la diferencia entre un piloto y un auxiliar? O sea, el piloto pilotea el avión, pero en un caso, por ejemplo, de una despresurización o que un incendio, ¿quién es el que procede ahí o cómo procede? Claro, digamos que tenemos distintos roles. Los pilotos tienen la función de hacer que el avión continúe volando. De hecho, ellos tienen como una regla que es volar, navegar y comunicar. Ese es el orden de prioridades para ellos. Entonces, primero es hacer que el avión se mantenga volando, o sea, que continúe en el aire. Suena como muy lógico, pero es lo que le pasó, por ejemplo, a un Airbus 330 saliendo de Brasil para Francia. Ese avión, yo no sé si recordarán ese accidente, ese avión cayó en el Océano Atlántico debido a que ellos no pudieron mantenerlo en vuelo por una falla que les dieron los instrumentos. Entonces, es importante que el piloto mantenga primero la prioridad de volar el avión, ¿cierto? Que la velocidad sea suficiente para que se mantenga en vuelo y que esté pues sostenido en el aire. La segunda prioridad es navegar, o sea, saber dónde estoy y para dónde voy. Eso es navegar, ¿cierto? Que eso se hace con todas las ayudas que tienen a bordo y que pueda saber entonces a qué lugar me estoy dirigiendo. Y como tercer punto sería comunicar. Entonces ahí sí ya se comunican con nosotros, se comunican con los pasajeros, se comunican con la torre de control, con la empresa, para poder decir qué está pasando o intercambiar información. Mientras que nosotros en las emergencias pues nos enfocamos en lo que está pasando. Si es un fuego, nos enfocamos en extinguir el fuego. Si es una despresurización, nos enfocamos en
colocarnos el oxígeno y ayudar a que todos los pasajeros se lo hayan colocado también para preservarles la vida. Y cada quien tiene como su función. Si es una despresurización en todo el avión, los pilotos pues también tendrán su máscara de oxígeno que se deben colocar y poder así continuar volando el avión, navegando y comunicando. Y nosotros pues por nuestra parte vamos haciendo nuestras funciones y le informamos al capitán cómo va la situación para que él pueda tomar decisiones. Si puede continuar con el vuelo o si debe aterrizar de emergencia en el aeropuerto más cercano o inclusive ya en casos muy graves pues tenga que tirarse a un terreno lo más cerca que tenga o al agua y que podamos prepararnos todos para ello. Bueno, entonces, es la empresa más puntual del mundo, la aerolínea más puntual. ¿Cómo entrenan o cómo hace la empresa para que sea la más puntual del mundo? Bueno, realmente eso es un trabajo en equipo. Entran muchas áreas. Los de tierra, digamos, ellos tienen una función bien particular. Llamamos de tierra porque nosotros somos de aire. Bueno, esto es un término que se utiliza mucho en la aviación. Los de tierra son los encargados de que los pasajeros lleguen listos para abordar el avión hasta la puerta del avión. Ya adentro nos encargamos los tripulantes de permitir que los pasajeros se acomoden y que guarden su equipaje, cerramos los portaequipajes y podamos ahí cerrar la puerta del avión. Antes en la empresa, digamos que se cerraba la puerta principal cuando ya todos los pasajeros estaban sentados, los portaequipajes cerrados, el pasillo libre, todas las situaciones se habían cumplido y eso pues tomaba su tiempo, porque los pasajeros, porque no sé, no están acostumbrados a viajar o no tienen destreza al viajar, ellos llegan y entonces se sientan, se paran junto a su silla, abren el morral mientras sacan que los audífonos, que el libro que van a leer y todo, se toman su tiempo y se demoran mucho. Entonces la empresa tomó la decisión de decir, vamos a cerrar la puerta cuando se suba el último pasajero, ¿sí? Y si hay un problema de que el pasajero tiene que bajarse o que faltó equipaje o alguna otra cosa de esas, pues abrimos la puerta y ahí queda ya una demora, bueno, ya se complica la operación. Pero estadísticamente es menos probable que suceda eso. Lo más probable es que el pasajero se acomode, se siente y podamos continuar nuestro vuelo sin necesidad de abrir la puerta nuevamente. Entonces, al haber abierto la puerta, al haber cerrado la puerta, en ese momento en que entra el último pasajero, los tiempos de inicio del vuelo se aceleraron mucho. Y eso fue lo que permitió que la aerolínea llegara a ser la más puntual del mundo. El entrenamiento para los tripulantes de cabina, en este aspecto, se ciñe mucho a lo que son los SOPs, los procedimientos estándar de operación, que les decía ahora, que son los procedimientos que hacemos en el día a día. Estos procedimientos tienen unos tiempos específicos. Nosotros llegamos al avión y tenemos cierto tiempo para hacer todo el prevuelo, que es revisar todo el equipo de emergencia del avión. Nosotros siempre revisamos eso antes de que se suban los pasajeros. Acomodamos nuestras maletas, hacemos un briefing, o sea, como una especie de conversación donde hablamos de los aspectos importantes. De hecho, son 6 puntos muy específicos entre la tripulación y luego entre tripulación y pilotos. Y entre todos, cuando ya hemos hablado y hecho este briefing, ahí sí iniciamos el prevuelo, que es la revisión de todo el equipo. Revisamos incluso seguridad, verificamos, seguridad me refiero a que no haya objetos como bombas o artefactos que no deban ir en el avión. ¿Sí? Miramos que todo esté despejado y que esté solo el equipo de emergencia que lleva el avión. Entonces miramos seguridad, miramos presentación, que el avión esté limpio para los pasajeros, miramos el equipo de emergencia y miramos el servicio, o sea que hayan abordado las comidas necesarias o todo lo que es para las ventas, todas esas cosas las miramos antes de que se suban los pasajeros. Una vez hemos hecho toda esta labor y tenemos listo el avión, ahí ya pueden entrar los pasajeros y eso depende de que nosotros seamos muy rápidos en hacerlo. Para eso se nos entrena pues en la secuencia de hacerlo, tenemos una guía para nosotros poder seguir la secuencia y encargarnos de ciertas zonas del avión según el punto en el que nosotros vayamos volando. Porque cada avión, por ejemplo, los Airbus 320, un Airbus 320 vuela con 4 tripulantes, debido a que transporta en este momento 180 pasajeros y se requiere un tripulante de cabina por cada 50 pasajeros, según la reglamentación aeronáutica de Colombia. Entonces, en ese caso, como vamos 4, cada uno tiene una zona específica que revisar y cuando todo está listo ya podemos iniciar el embarque. El hacer esos procesos ágiles ayuda a que los pasajeros también ágilmente puedan empezar a ingresar y los de tierra ya hicieron su parte dejando a los pasajeros listos para entrar al avión, ¿cierto? Les quitaron equipaje de exceso, les dieron como ciertas instrucciones afuera, entonces ellos ya pueden llegar y los mandan por grupos, que eso es algo que creo que todavía se puede mejorar, que manden los grupos a embarcar y se puedan sentar y los que van llegando sigan sentándose y ya. Muchas veces pasa todavía que llega y se sienta el del pasillo, entonces cuando llega el de la ventana, pues el del pasillo se tiene que parar para que este entre y luego se sienta. Y después llega el del medio, entonces este se para y así, o sea, yo creería que se puede mejorar aún más si empezamos abordando primero a los de ventana, luego a los del centro y luego a los de pasillo.
¿sí? Pero bueno, eso todavía no lo han, digamos, corregido. No sé si están trabajando en eso. Pero todas esas funciones hacen que el embarque sea más ágil y eso ha permitido que seamos más puntuales. Y si llega un piloto no llega o llega tarde. Pues nosotros tenemos unas horas de reportada. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un vuelo que tiene cierto largo, cierto trayecto, debido al equipo que nos toca revisar para ese trayecto, sobre todo el equipo de servicio, todo lo que abordan, nosotros tenemos que llegar con cierto tiempo de antelación. Si un piloto no llega, digamos, el vuelo sale, vamos para Medellín, y el vuelo sale a las 8 de la mañana, nosotros debemos estar a las 7 de la mañana en la puerta del avión. Si no llega un tripulante o un piloto a esa hora, le damos 5 minutos de espera, y si a los 5 minutos no llega, llamamos la reserva. En el aeropuerto hay unas salas donde hay pilotos y hay otra sala donde hay auxiliares en reserva esperando que como llenar esos huecos, ¿cierto? Cumplir con eso. Si llegó porque se enfermó algún auxiliar o porque no llegó a tiempo a su vuelo, lo mandan de la sala y llega al avión en ese momento. Entonces, así garantizamos que siempre haya la tripulación completa antes de iniciar el vuelo. ¿Y eso pasa mucho? Lo de las reservas. Realmente, pues comparativamente no. O sea, si miramos la cantidad de vuelos que hace Avianca, más de 150 vuelos diarios, se utilizan por ahí unas 4, 5, hasta 10 reservas por día. Entonces es menos pues del 10% de los vuelos. Pero sí sucede, por lo general las reservas vuelan, entonces sí se utilizan. ¿Y cómo hacen para llegar puntuales? Porque si no es ni el 10%, ¿cómo hacen para llegar todos puntuales con los diferentes lugares donde viven, las distancias y todo? Eso es parte del trabajo en equipo y ahí ya entraría el transporte de la empresa. Nosotros en Avianca tenemos el transporte que nos da la compañía. Entonces a nosotros, por ejemplo, yo acá que vivo en Cota, llega un carro a mi casa, me recoge 1 hora y media antes, previendo que haya cualquier trancón o cualquier imprevisto. Depende del lugar donde vivan las personas, a algunos los recogen con 1 hora y cuarto, 1 hora o hasta 40 minutos. Eso es lo mínimo. Y eso garantiza que el tiempo hasta el aeropuerto, que ya por estadística se sabe cuánto se gasta desde esa casa hasta el aeropuerto, entonces llegan a tiempo y el tripulante puede presentarse puntual a su vuelo. Yo tengo una pregunta y es, ¿qué crees, qué atributo, como, qué rutina, qué pasos crees que es lo que a uno le ayuda a ganar esa puntualidad? Para ser puntual, pues hay que tener muy claro el concepto del respeto. Yo creo que el respeto por el tiempo de las otras personas ayuda a que nosotros nos esforcemos en ser puntuales. Si yo sé que debo estar a cierta hora en el aeropuerto, porque la empresa me contrató para hacer un trabajo y es parte de mi trabajo, entonces yo debo esforzarme por llegar puntual. Para eso el del transporte también se esfuerza por llegar puntual a mi casa y yo debo esforzarme por estar listo, puntual, para que cuando él llegue yo pueda salir. Porque también pasaría que llega el transporte a mi casa y yo no me he bañado, no estoy listo, ¿cierto? Me falta, no planché la camisa el día anterior, cosas de esas. Entonces no, yo estar comprometido desde antes. Siempre el día anterior nosotros planeamos el siguiente día. Entonces sabemos, según el vuelo que tengamos, cómo alistar la maleta, que tiene que llevar ciertas cosas, el uniforme, plancho la camisa, dejo todo listo, ¿sí? Ya sé a qué horas me tengo que levantar, para eso también mantengo una higiene del sueño. En mi trabajo, pues en este trabajo, es muy importante tener mucha conciencia y mucha higiene del sueño, o sea, conocer muy claramente cuánto tiempo voy a dormir y qué es lo que yo necesito. Entonces todo eso lo planeo desde el día anterior. Cuando ya estoy listo con eso, me levanto a tiempo, me baño, me visto y estoy listo para que el transporte me recoja y pueda yo llegar. Entonces, si yo tengo un respeto por el señor del transporte, por el empleador mío, que me pide que llegue a cierta hora, y respeto esos tiempos y también el tiempo de los pasajeros y de las demás personas que están haciendo de su parte, ese respeto por el tiempo de los demás va a permitir que yo me esfuerce por cumplir también. En eso, Bianca, pues tú eres instructor también, ¿no? Porque hay que capacitar a los otros instructores. ¿Cómo aprendiste pedagogía o cómo aprendiste las técnicas para poder enseñar mejor? Bueno, lo de la enseñanza viene desde mucho tiempo atrás. Como les decía, pues yo soy muy creyente, yo asisto a una iglesia y en la iglesia yo aprendí eso desde muy pequeño. Yo entré a la iglesia a los 10 años y desde esa época me empezaron a dar pequeñas asignaciones, un mensajito, un discurso, preparar una clase y ahí empecé como en ese mundo de poder enseñar y tener la habilidad de transmitir información. Entonces primero es adquirirla y después compartirla y eso empecé a hacer desde esa época. Yo fui misionero de la iglesia por 2 años en Chile y en esa época me dediqué 100% a la enseñanza.
fui capacitado y entrenado para enseñar y lo estuve haciendo durante todos esos 2 años con diversa cantidad de gente, o sea, con muchos tipos de personas. Y eso pues me desarrolló como esa habilidad aún más. Y cuando entré a la compañía, se dio la oportunidad de ser instructor, presenté las pruebas y pasé. Llevaba 5 años volando, pasé como instructor y también como instructor nos dieron una capacitación. Se llama técnicas de instrucción. De hecho, nos enseñaron fue andragogía, que es la educación a los adultos. Pedagogía pues es a los niños y andragogía a los adultos. Entonces allá nos dieron esa capacitación donde pude aprender a enseñarle a los adultos, porque no es lo mismo enseñar a niños que grandes por sus temas mentales, ¿cierto? Sus procesos. Ahí aprendí a enseñarlo y con la práctica poco a poco pues eso se fue desarrollando aún más y llegó el momento en el que en 2018 me llamaron también para ser instructor de instructores. Entonces también pude enseñarle a los otros instructores, les dictaba el curso de técnicas de instrucción y verificaba cómo lo hacían en clase para que también pudieran mejorar sus competencias. ¿Quién crees que aprende más rápido, los niños o los adultos? Definitivamente los niños. De pronto el adulto tiene la capacidad y la responsabilidad de saber qué debe aprender y qué es importante para él. Pero un niño lo aprende así, porque para el niño la actividad neuronal y cerebral está muy despierta, muy activa y le genera ese aprendizaje como esponjas. Por eso decimos que ellos aprenden muchísimo. La mejor edad para uno aprender idiomas es cuando es niño. Siempre lo va a poder aprender, hasta 90 años puedes tener y aprender cosas y lo puedes hacer, sí, pero más rápido funciona cuando se es niño. ¿Qué rango de edad te refieres cuando dices niño? Pues sí. Todos, desde que nacen, póngale hasta los 12 años, digamos, es la edad en que mucho más se aprende. De hecho, el cerebro se desarrolla en sus primeras etapas hasta los 7 años, hasta ahí es crucial todo lo que aprende el niño. Y de ahí en adelante también tiene como ciertas etapas. De adolescente también aprende muy rápido, pero en la adolescencia hay un proceso hormonal y químico del cuerpo que también tiene como otros factores, ¿sí? Que no permiten que el aprendizaje sea tan puro, por decirlo así, como el de los niños, ¿sí? Porque acá hay otros factores distractores, pero también se aprende muy rápido. Si los adultos aprenden entonces más lento que los niños, me imagino que tienen que tener paciencia para enseñarles a ellos. ¿O qué técnicas usan para enseñarles si alguien no entiende y le enseñas 10 veces y no entiende el tema? ¿Cómo hacen para que lo entienda al final? Es complicado porque cuando uno tiene un grupo de muchos adultos, todos tienen distintas formas de aprendizaje. Y por lo general, uno va al ritmo del más lento. Lo que pasa es que todos se mueven como en un rango, pero si el más lento ya está por allá en un rango excesivo, ya nos toca hacer un trabajo personalizado con él. ¿De qué formas aprenden las personas? Pues no sé si han escuchado que todos tenemos formas de aprender de manera visual, auditiva, ¿sí? Hay otra forma que es kinestésica, es teórica. Bueno, son esas formas de aprendizaje donde nosotros aprendemos más cuando vemos imágenes, videos o cuando ponemos a repetir, ¿cierto? O lea un texto o simplemente con instrucciones la persona puede aprender muy bien. Hay otros que tienen combinación de metodologías de aprendizaje. Y eso es algo que como instructor debemos nosotros darnos cuenta así, cuando estamos con un auditorio. Sobre todo si la clase es larga, no sé, todo un día enseñándoles, necesitamos captar eso rápido para saber cómo funciona mejor. Si veo que se están distrayendo con un método, pues cambio de método. Para esto, pues me ayudan mucho las presentaciones y los tipos de presentación que se utilicen. Entonces, toca estar muy pendiente y muy atento haciendo preguntas. Es la forma más fácil de retroalimentar o de yo saber si la persona entendió o no. Si yo les explico por qué los aviones pueden despegar o por qué deben despegar restringidos a mediodía en Bogotá y no por la noche, y les explico todo lo de aerodinámica y la atmósfera, la densidad atmosférica, temperatura, presión, todo eso que afecta al avión, y les doy la explicación durante unos 5 o 10 minutos y luego les hago preguntas y veo que algunos no entendieron, entonces empiezo a indagar qué parte no entendieron o dónde se quedaron. Y como ya les hice de pronto acá unos dibujitos o les mostré un texto, pues ya cambio entonces la forma de retroalimentar con ellos. Y ya no les explico con el dibujito, sino que les explico con teoría, o sea, conversacional, para ver si son auditivos. O si no, lo hago pasar al tablero y digo, dibújeme aquí la atmósfera, y le empiezo a preguntar para que él de forma kinestésica, haciendo, ¿sí? Pueda darse cuenta del conocimiento, a ver si lo asimila mejor. Y así es la forma en que yo empiezo a interactuar con los distintos métodos de enseñanza. ¿Cuál ha sido, bueno, ya una pregunta aparte como el tema de la enseñanza?
como la experiencia más rara que has vivido en un vuelo? Rara. Bueno, tuve una pasajera disruptiva el año pasado, a principios creo. Veníamos de Miami y parece que estaba drogada. Entonces iban varias familias en ese vuelo y veníamos Miami-Bogotá. Y recuerdo que el avión despegó y en pleno ascenso, que la señal de cinturones está encendida y nadie se debe parar por seguridad porque pasamos techos de nubes, ¿sí? Entonces el avión empieza a vibrar mucho. Entonces en ese momento pues todo el mundo debe estar sentado, pero esta pasajera se levantó y empezó a gritar, nos vamos a morir, ellos nos quieren matar, y le gritaba así a todos los pasajeros. Entonces los niños que la veían y la escuchaban pues se asustaban y empezaban a decirle a los papás qué está pasando, y la pasajera esta empezaba pues como a decirnos, ellos nos quieren matar, nos van a llevar a la muerte, no nos quieren llevar a Bogotá. Bueno, empezaba a decir muchas cosas locas. Entonces en ese momento pues me tocó pararme y sentarla y decirle, señora, siéntese por favor, guarde silencio, siéntese que la señal de cinturón está encendida. Entonces ella, bueno, se sentó y al momento vuelve y se para y empieza a hacer lo mismo. Entonces cuando ya empezaron a suceder todos estos eventos y los niños pues ya estaban muy alterados, las familias decían como, bueno, esta señora loca, ¿qué vamos a hacer? Entonces en ese momento con la jefe de cabina nos tocó hablar para poder hacer el procedimiento de pasajero disruptivo, que es que tenemos que sujetar a la persona, llevarla a una silla al final del avión, la parte trasera del avión, y amarrarla. Entonces tuvimos que hacer ese procedimiento, encerramos a la pasajera con los trolleys, un carrito allá, un carrito acá, y la fuimos conduciendo hasta que la pudimos agarrar, sentarla, amarrarla, y me tocó a mí pues ser el guardia de ella, digamos, durante el resto del vuelo, permanecer ahí para que ella no se pudiera agresiva y no continuara pues con el show que estaba haciendo. Yo tengo ahí una pregunta y es como, ¿ahí cómo mantienes la paz, la calma, cómo manejas ese autocontrol en este tipo de situaciones? Bueno, hay varias formas. Yo, pues aparte de la profesión y todo lo que hago, yo soy cinturón negro en taekwondo y pues tuve entrenamiento toda mi vida porque yo fui muy aficionado desde joven a las artes marciales y entrené taekwondo durante todo este tiempo y eso me ayudó a controlarme y a mantener un nivel de tranquilidad, digamos, óptimo en esas situaciones. Entonces, por eso, digamos, me lo encargaron a mí en ese vuelo. Me tocó a mí encargarme de vigilar a la viajera, porque sabíamos que si pasaba algo, yo tenía la capacidad para controlarla. Sin embargo, a los tripulantes también se nos entrena en eso. De hecho, un amigo mío, cinturón negro también, de taekwondo, Carlos Quiroga, fue Selección Colombia y todo, es en este momento incluso todavía Selección Colombia. Él es el que da las clases en Avianca de defensa personal. Un tripulante debe ser entrenado en defensa personal y cosas básicas de esto para poder enfrentar situaciones de esas. Y también él en ese entrenamiento pues explica cómo nosotros mantener la calma, que se hace con respiración, proyectándonos. ¿Sí? Hay algo que se llama la tridimensionalidad de la conciencia situacional, que es mirar qué pasó, qué está pasando en este momento y qué podría pasar después. Y según todo eso que yo analice, tomo decisiones y actúo al respecto en este momento, ¿cierto? Entonces, esa tridimensionalidad de la conciencia situacional permite que yo pueda saber cómo manejar la situación, calmarme y saber qué puede pasar según mis actos. También eso me lleva a no hacer cosas extralimitadas, ¿cierto? Porque hay auxiliares de vuelo que de pronto golpean a pasajeros, los lastiman y pues no es el hecho. Simplemente es calmar la situación y proteger a los demás. ¿Se manejan muchos niveles pues, como altos de estrés en un vuelo? Depende, hay etapas. Los vuelos tienen etapas, simplificándolo podría ser la etapa del embarque, la etapa del carreteo, que es cuando el avión se desplaza hasta la cabecera de la pista, luego la etapa de despegue, crucero, que es el tiempo más calmado en vuelo, digámoslo así, luego viene el descenso, que es cuando nos preparamos para aterrizar, luego viene el aterrizaje en sí y nuevamente taxeo o carreteo hasta la posición de parqueo. Y ahí viene el desembarque. En todas esas etapas, para los tripulantes de cabina, considero yo que la etapa más estresante es la del embarque, porque es cuando tenemos, digamos, estamos contrarreloj, ¿cierto? Que para ser puntuales y salir a tiempo necesitamos que los pasajeros se ubiquen, se sienten, guarden su equipaje, en las salidas de emergencia verificar que no haya equipajes ahí abajo, dar un briefing, y hacemos todas estas cosas en ese momento y todo tiene que ser muy rápido. Entonces, esa es una de las etapas de alto carga de trabajo que puede manejar un poquito de estrés. Después viene una etapa más tranquila, digamos que el despegue, aunque es de cuidado, estamos en ese momento haciendo algo que llamamos el Silent Review, que es como estarnos preparando y repasando los comandos y qué podríamos hacer en caso de una emergencia. Luego viene crucero, que ya es una etapa más relajada, donde damos servicio.
A veces el servicio, dependiendo también del vuelo, cuando son esos servicios que tienen mucho por atender a los pasajeros, por ejemplo, en un vuelo europeo, si voy en business class, donde tengo que darle tantas cosas a los pasajeros, en ese momento puede haber un poco de estrés, ¿cierto? Porque se calienta la comida, el pasajero me está pidiendo un whisky, tengo que venir acá y traerle entonces otra comida, pan caliente, ¿cierto? Todas las cosas, entonces yo estoy en un momento de estrés porque estoy haciendo una actividad de servicio. O sea, con la pregunta de la business class que decías, ¿se ve que los tratan mal? O sea, por ejemplo, que no, yo soy en business class, entonces voy a degradarte a ti porque tú me estás atendiendo. ¿Eso pasa mucho? Se ven unos casos, pero son muy aislados, son la minoría. Yo creo que la mayor parte del tiempo los viajeros de premium, de business class o de esa primera clase, son pasajeros tranquilos, pasajeros que acostumbran viajar en esa posición y manejan un respeto adecuado. Pero pues no falta por ahí la excepción que ha sucedido, que de pronto es el pasajero que por primera vez va en business class o es un pasajero que tiene una personalidad pues no muy agradable y sí trata de por debajear o tratarnos como los meseros del avión o cosas así y, y no sé, tal vez ser muy mandón en ese sentido, ¿cierto? Como tráigame, lléveme, haga esto, no sé qué, y decir esas cosas, pero pues ya uno se acostumbra y le da manejo a eso y nosotros acostumbramos también cuando hay una persona así, una persona difícil, nos vamos cambiando. Es una ventaja de ser varios en el avión. Entonces, digo, yo la atendí la primera vez, pero ya no quiero, entonces vaya usted y nos cambiamos de pasillo, ¿cierto? Si es un avión de doble pasillo o atiéndalo usted esta vez, yo lo atiendo después y nos vamos turnando, entonces la cosa se va calmando. Y en cuanto a defensa personal, ¿tú o alguno de tus compañeros la tenía que utilizar alguna vez en un vuelo? Yo tuve que utilizar algo muy sencillo, fue un SAFE, simplemente por un pasajero grande, muy grande. Íbamos en el vuelo Nueva York, Cartagena, Cartagena-Pereira. En el trayecto Cartagena-Pereira, el tipo ya estaba un poco venía como alcoholizado. Y en ese momento, ya cuando iniciamos el descenso, se prende la señal de cinturones, alistamos la cabina para el aterrizaje y él se paró y empezó a golpear los portaequipajes. ¡Ay, estamos llegando a Colombia! O sea, estaba como contento, ¿cierto? Pero ¡ay, entonces sí, vamos a llegar, vamos a aterrizar! Parece que él era de los Marines de Estados Unidos, era de las militar de Estados Unidos, por su morral y su gorra, bueno, todo lo delataba, y era grande. Y entonces yo me paré para decirle, señor, debe sentarse porque ya vamos a aterrizar. Se podía lastimar si el avión aterriza y él está de pie, pues se cae, se puede lastimar. Entonces yo le dije que se sentara y me agarró la mano. Me agarró así la mano y dijo, pero es que estoy contento, déjeme acá, que quiero celebrar. Y yo le dije, sí, señor, puede sentarse y seguir contento en su silla, pero abroches el cinturón porque ya vamos a aterrizar. Y ya veía yo que estábamos muy cerca del aterrizaje y él no me soltaba y decía, ay, pero es que usted, ¿por qué no me deja ser feliz? Entonces me tocó en ese momento hacer una llave de zafe para poderme salir y sentarlo y abrocharle el cinturón, me volvió a agarrar, me volvió a zafar y todo eso y ya me pude sentar yo en mi silla y aterrizamos. Digamos que fue como lo único que tuve que utilizar alguna vez en vuelo. Nunca me ha pasado otra situación de esas, pero sí ha habido compañeros que han tenido que enfrentarse a pasajeros incluso a los golpes. Una vez un avión viniendo de Madrid a Bogotá tuvo que aterrizar en las Islas Azores, a mí pues saliendo de Madrid tuvo que aterrizar por allá porque un pasajero disruptivo nivel 4, o sea que ya quería meterse a la cabina de mando y todo, empezó a golpear a todo el mundo y a tirarse. Entonces entre varios pasajeros y pues entre varios tripulantes y pasajeros tuvieron que cogerlo, eran como 8 ahí encima, que tuvieron que golpearlo y agarrarlo para amarrarlo en la silla, y cuando aterrizaron en las Islas Azores entró pues el ejército de allá y lo bajó. Tuvo que bajarlo la policía o el ejército, lo bajaron ya esposado y toda la cosa para la cárcel, porque es un delito muy grave este tipo de comportamientos en un avión. ¿Cuál ha sido el vuelo más largo que has tenido? O sea, pues, y ¿cuál ha sido la situación que has tenido en ese vuelo? El vuelo más largo, pues el trayecto más largo que yo he hecho ha sido un Múnich, desde Alemania a Múnich hasta Bogotá, que duró 12 horas y media. Fueron 12 horas y media de vuelo, muy largo el vuelo. No es lo normal, digamos, en este momento los vuelos más largos son de 10 y media, 11 horas. Pero ese fue de 12 horas y media, pero pues no hubo ninguna situación así como especial en ese vuelo, no. Es un vuelo normal, tranquilo. Tuvimos turnos de descanso pues también largos, pero nada fuera de lo normal. Ya has hablado de un montón de destinos. Cuando el avión llega a ese destino, ¿el auxiliar se baja y puede dormir allá, estar allá, o se tiene que regresar ahí mismo con el avión? Depende.
Cuando son vuelos muy cortos, por ejemplo, casi todos los vuelos nacionales son ida y vuelta. De hecho, hago hasta 3 al día. Entonces se pueden hacer, salgo Bogotá-Medellín, Medellín-Bogotá, Bogotá-Cali, Cali-Bogotá, Bogotá-Cartagena, Cartagena-Bogotá. En un día puede ser eso y termino en Bogotá en mi casa. ¿Sí? Esos son vuelos ¿Son muy nacionales. pesados? En uno de esos que llamamos triple, esas triples son canzonas. Digamos que uno termina agotado, pero no tanto por el tiempo de vuelo, porque uno puede estar 8 horas en el avión. No tanto. O menos incluso. Pero lo que más nos agota a nosotros son los cambios de presión, porque nosotros estamos expuestos a presurización, que es cuando se infla el avión para mantener la atmósfera y el oxígeno adecuados cuando estemos por allá arriba. Entonces, esa presurización que nos infla y nos desinfla, ¿cierto? El avión, nuestro cuerpo también la experimenta. De hecho, se recomienda no volar cuando estamos con gripa, porque todo esto congestionado hace que nos duelan los oídos. Entonces, esa infladera y desinfladera del cuerpo, ¿cierto? Agota mucho. La vibración también, la temperatura, todo eso agota y es lo que nos genera el mayor cansancio en ese tipo de vuelos. Pero hay otros vuelos incluso nacionales donde, por ejemplo, vamos y hacemos un Bogotá-Montería, Montería-Bogotá, Bogotá-Pereira y nos quedamos en Pereira. Y al otro día tenemos ciertas horas de descanso por reglamentación y al otro día salimos y hacemos Pereira, no sé, Pereira-Bogotá, Bogotá-Cúcuta, Cúcuta-Bogotá, Bogotá-Bucaramanga y terminamos. O cosas así, ¿cierto? Entonces a veces sí nos quedamos en distintos lugares. En los vuelos ya más largos, por ejemplo, Miami, México, Washington, vuelos de más de 5 horas, de 4 horas, nos quedamos la mayoría de las veces y por lo general nos quedamos 24 horas. En ese tiempo, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, estos días que estuve en Río de Janeiro, nosotros hicimos un vuelo, fueron 5 horas y media de ida, llegamos a Río de Janeiro y allá nosotros salimos del aeropuerto, nos recoge un bus contratado por la empresa y nos lleva a un hotel. En ese caso nos quedamos en un hotel Sheraton, al lado de la playa, un hotel espectacular. Y allá estábamos 2 días. Entonces estuvimos 48 horas exactamente, ¿cierto? Los 2 días completos. Y después de eso, pues nos regresamos para el aeropuerto, tomamos el vuelo y nos venimos para Bogotá. Pregunta, ¿y se devuelven en un vuelo específico o simplemente uno que vaya de vuelta? Normalmente hacemos relevos de tripulación, por decir algo. Yo voy en un vuelo de aquí a Río de Janeiro. La tripulación que estaba allá durmiendo coge ese avión y se regresa para Bogotá. Después llega otro vuelo, al otro día llega otro vuelo Bogotá-Río y yo que estaba durmiendo, que duré 24 horas o 48 horas, tomo ese avión y me regreso. Entonces los aviones normalmente aterrizan, desembarcan pasajeros, nos bajamos nosotros y se suben los demás. O sea, le hacen aseo, todo lo que tienen que hacer y se suben los demás y se regresan. El avión se mueve todo el tiempo para allá y para acá. Los aviones los paran por ahí una vez al mes a hacerle un tipo de mantenimiento específico, pero el avión sí se está moviendo todo el tiempo. Las tripulaciones sí tenemos unas horas de descanso y entonces nos quedamos en los lugares y en esas 24 o 48 horas que estamos en los lugares hacemos lo que queramos prácticamente. O sea, nosotros estamos en el hotel nos da desayuno y todo, pero nosotros si queremos nos vamos temprano a pasear, conocemos, vamos de compras. Hay compañeros que incluso hacen, no sé, hay una compañera, por ejemplo, que trabaja con cosas de novias y ella a los destinos que llega va y busca las personas que trabajan en ese medio y hacen sus videos, entrevistas o cosas así que tienen respecto a su tema, en lo que trabajan. Hay otros que tienen agencias de viajes, entonces van y contactan con otras agencias por allá para poder como ampliar sus contactos y todo eso. Hay, digamos que desarrollan otras actividades paralelas o simplemente pasear, conocer, ir a comer a un sitio rico, todo eso se hace. Incluso algunos se quedan en el hotel solamente descansando y aprovechando ese tiempo para relajarse. ¿A cuántos países has viajado por la empresa? Yo creo que he hecho por ahí la cuenta varias veces y he viajado por ahí como unos 15 países, yo creería. ¿Cuál es el país como con la cultura más rara que has viajado? La cultura más rara. Bueno, a mí siempre me ha parecido muy raro comparado con Colombia, el Reino Unido, ¿cierto? Inglaterra, bueno, Londres, que esa es la ciudad que he ido. Porque, por ejemplo, uno visualmente ve todo muy diferente. Allá es muy ordenado, todo muy limpio, las casas todas son bonitas, los andenes son perfectos, todo funciona, los semáforos, todo es como muy perfecto, muy bonito. Y una de las cosas raras allá pues es el hecho de que manejan por el lado izquierdo. Entonces uno va a cruzar una calle y mira hacia el piso y siempre le dicen mira hacia la izquierda porque uno está acostumbrado a mirar a la derecha, ¿cierto? Porque vienen los carros o bueno, viceversa. En todo caso uno mira siempre es como para los dos lados por si acaso,
porque como allá los carros vienen en sentido contrario, eso confunde un poquito. Entonces, eso, por ejemplo, me parece extraño de estar en Londres, ¿cierto? Que se siente uno como raro. Y has ido, por ejemplo, a Europa, dijiste Alemania, Londres y Madrid, ¿no? En Alemania estuve en Múnich, en Inglaterra estuve en Londres y en España he estado por vuelos en Madrid y en Barcelona. Pero a veces son vuelos de 2 o 3 días, entonces aprovecha uno para conocer otros sitios. Entonces allá he conocido pueblitos alrededor de Madrid, he conocido Segovia, Aranjuez, Toledo, distintos pueblitos así que alcanza uno, digamos, en esa pernocta, alcanza uno a ir y conocer, va todo el día y se regresa. Sí. Has ido entonces a muchos países desarrollados, como que se dice de la escala 1 de países desarrollados, ¿sí? Pues esos 3 países europeos, a Estados Unidos, Canadá, sí. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre uno de esos países desarrollados y uno que no está tan desarrollado como por ejemplo Colombia? Yo creo que la mayor diferencia se ve en la cultura de la gente. Las personas en esos países están acostumbrados a respetar la ley. Entonces uno ve un semáforo en rojo y todos paran. Nadie se pasa semáforos en rojo. Es muy raro, ¿sí? Las personas siempre cruzan la calle por las cebras. Entonces esperan que el semáforo esté en verde peatonal y ahí sí cruzan las cebras, ¿sí? Es algo que acá en Latinoamérica es muy difícil. La gente se pasa por donde sea. De hecho, hasta acostumbramos decir, ay, la colombianada, cuando vemos a alguien haciendo algo que no es lo correcto, digamos, en estos países. Entonces me parece que se basa todo como en el cumplimiento de las normas. Son países que por lo general son muy seguros, donde no te van a robar así tan fácil como acá, que si uno sale con el celular, muy posiblemente lo roben. Allá no, en esos países uno puede andar con su celular tranquilo por las calles. He visto niños, la otra vez fuimos en un vuelo a Boston y hicimos un viaje a Salem, que es un pueblito cerca de Boston, y me quedaba yo aterrado como veía una niña, como yo creo que tenía máximo 5 años, con un morralito, con su violín, iba caminando solita por las calles. Yo decía, ¿qué hace esta niña sola por aquí caminando? O sea, se la pueden robar o algo le pasa, pero es por la mentalidad que tenemos nosotros a lo que estamos acostumbrados acá, ¿cierto? Uno dice, nunca dejaré a un niño solo en la calle, por ahí caminando, para ir a su clase de violín. Entonces allá sí pasa, allá sí lo hacen porque es muy seguro, es muy tranquilo todo. Entonces esa es la diferencia principal, que la gente cumple la ley y se esfuerza por eso. Entonces se ve mucha honradez, se ve mucho el orden, mucho como el respeto por el espacio de los demás. Y digamos que en todos los países manejas el inglés o has manejado algún otro idioma. De los que nosotros vamos, pues están Canadá, Estados Unidos, que por lo general es en inglés. Ahora estamos yendo a Montreal. Yo no he ido, tengo el vuelo este mes, a finales de mes, voy para Montreal. Me dicen que allá se habla un poco más de francés, pero yo solo sé hablar inglés, o sea, inglés y español, entonces con eso me defiendo. Y uno se defiende por lo general en cualquier lado con esos, pues con el inglés. Pero también, pues en Brasil nosotros vamos a Sao Paulo, Río de Janeiro, Portobelo, a esos destinos portugués. Entonces, unas palabritas de portugués que uno ya aprende con el pasar de los años. Pero sí sería importante, por ejemplo, como tripulantes, aprender el portugués y ahora el francés. A partir de julio, Avianca empezará a viajar a París, a Francia. Por los Olímpicos. Claro. Ujú. Y en esos países hay mucho racismo, por ejemplo en Alemania que son como de carácter fuerte o en Europa se ve como racismo, clasismo por el país, la nacionalidad. Yo creo que en esos países se puede ver algo de eso, pero no lo experimentamos nosotros como tripulantes porque los tiempos de estadía son muy cortos. Entonces nosotros vamos por lo general a los sitios muy turísticos y al turista en cualquier lado lo tratan muy bien. Pero personas que sí viven en esos países ya radicados, que tienen un trabajo, ¿sí? Que llegan a un barrio a vivir, tal vez en esos escenarios lo experimenten un poquito más. Sin embargo, no, pues de mi propia experiencia no lo he vivido. ¿Qué estudia un auxiliar de vuelo? O sea, porque tú estudiaste ingeniería electrónica, pero eso fue hace casi 20 años, cuando entraste a la aerolínea. ¿Ahora toca estudiar algo para entrar ahí o cómo es? Normalmente un tripulante de cabina acá en Colombia necesita una licencia de tripulante de cabina. Esa licencia la otorga la autoridad, que es la Aerocivil. Entonces las personas estudian en academias, hay distintas, el Politécnico, bueno, no sé, distintas academias donde estudian para ser auxiliar de vuelo. Y esos estudios a veces son de 2 años, por lo general, 4 semestres, 2 años. Y con ese estudio sacan la licencia de tripulante. Entonces en esa capacitación las materias que ven son las que les mencioné ahorita: meteorología, primeros auxilios, aerodinámica,
geografía turística, procedimientos de emergencia, bueno, equipos de emergencia, todas las materias. Y cuando ya salen preparados con esos temas, la Aerocivil les hace un examen y cuando lo aprueban, pues les da su licencia. Al tener la licencia de tripulante ya puede ingresar a cualquier aerolínea. ¿Qué hace ya la aerolínea? ¿Qué es lo que está haciendo Avianca en este momento? Como ya vienen con la licencia, en ese momento se está pidiendo que tenga licencia, entonces ya vienen con su licencia de tripulante, simplemente les da un entrenamiento ya muy corto para que todo lo que ellos saben lo adapten a la aerolínea específica. Entonces ya no tienen que entrenar 4 meses como me tocó a mí, sino a veces con un mes o menos ya quedan listos con los procedimientos de Avianca específicos y ya pueden entrar a volar. ¿Y es muy difícil estudiar para auxiliar de vuelo? No, creo que es como todo, es una carrera que tiene que tener pues un nivel de dedicación adecuado para que puedas adquirir los conocimientos correctos, para que puedas pasar las pruebas del aerocivil. Y lo que sí o sí aplica en estos estudios siempre, siempre es el inglés. El inglés es básico para trabajar como auxiliar de vuelo porque lo vamos a estar utilizando todo el tiempo. Muchas cosas de los manuales que nosotros utilizamos del equipo de emergencia vienen en inglés. Entonces es importante dominar el idioma para poder estar al día y comprender todo esto. En mi época, Avianca estuvo reclutando muchos auxiliares de vuelo que tuvieran profesiones, que fue lo que me pasó a mí. Ellos decían, profesionales que hablen inglés. Entonces nos presentamos muchos profesionales y en este momento podemos encontrar auxiliares de vuelo que son administradores de empresas, abogados, hay ingenieros, hay muchos psicólogos. De hecho, también nos permite la empresa, estando ya como tripulantes, estudiar. Nos da un horario de estudio, entonces solo vuela en la tarde y estudia en la mañana o viceversa y tiene su tiempo para estudiar mucho. Y pues empresarialmente hay convenios con empresas, con universidades y academias, entonces puede uno continuar formándose y educándose. ¿En qué crees que tu profesión puede ayudar a la próxima generación? La profesión como tal, pues lo que hacemos nosotros es encargarnos de la seguridad en el vuelo, de la seguridad de los pasajeros en vuelo. Entonces, las próximas generaciones, pues es de hecho, las generaciones actualmente jóvenes son generaciones que gustan mucho de viajar y son muchos nómadas digitales, entonces los vemos en los vuelos todo el tiempo. Personas muy jóvenes que van con su computador y se suben a un avión y van a un destino y todo eso. Entonces, nuestra profesión es ayudarles a que puedan tener un buen vuelo, ser seguros en el avión, pues estar seguros, tener un buen viaje. Y esa, digamos, es el aporte de nosotros en ese momento de las personas, que puedan tener unos vuelos agradables. ¿Y se ven muchos famosos los vuelos? Sí, claro, también. Viaja mucho, dependiendo del destino. Por ejemplo, Cartagena en enero es una época donde uno trae personas muy famosas, incluso de Estados Unidos. Otra vez por allá me tocó traer a Dionisio del Toro en un festival de cine de Cartagena. En enero se celebra, entonces viene mucha gente importante, digamos, de los medios a esas festividades. Y también cuando hay conciertos, cuando hay ciertos eventos en ciertos lugares, pues llevamos a las bandas o llevamos músicos, gente famosa de varios medios. ¿Alguno en particular? Pues recuerdo que por ahí tengo foto con Juanes en un vuelo que lo llevamos a Miami. Me tomé la foto con él, me tomé fotos con, bueno, en esa época que me tomaba fotos, ya últimamente no lo hago, con reinas de belleza, Miss Universos, presentadoras de televisión, periodistas. Sí, muchos de ellos a bordo. Con Manuel Elqui Patarroyo, una vez él iba a hacer una ponencia sobre la vacuna de la malaria, iba para Washington a hacer una exposición y lo llevamos ahí en el avión y me tomé la foto con él, charlé con él un rato, me explicó, sacó el portátil y me mostró la presentación que iba a dar y me la hizo ahí, digamos, en resumen. Me explicó muchas cosas de la vacuna y todo eso, pues chévere, muy interesante. Okay. A mí se me surgió una duda con lo de viajar entre los países, el jet lag. ¿Cómo controlan eso? Porque pues debe ser horrible pasar de Bogotá a Múnich. Claro, sí. Cuando nosotros cruzamos el océano en los vuelos europeos, el cambio de horario es muy fuerte. Nosotros experimentamos 7 horas de diferencia en esos viajes. Eso me pasó ahorita que estuve en Madrid. Entonces, claro, uno llega cuando se supone que debería ser de noche y es de día, o viceversa. Entonces el cuerpo empieza a experimentar ese cambio brusco del tiempo, ¿cierto? El ciclo circadiano. Ahí es donde yo les decía que manejamos una higiene del sueño muy delicada, o sea, nos toca ser muy conscientes de eso. En mi caso particular, yo trato de mantener el horario colombiano.
Yo llego allá y como sé que voy a estar solo un día o dos, entonces trato de no cambiar mi horario colombiano. Entonces duermo a las horas que acá es de noche, ¿sí? Allá puede que sea de día, pero duermo, ¿sí? Para mantener ese ciclo circadiano. Y trato de hacer lo que les decía, de mantener ciertas horas de sueño al día y ciclos de hora y media, ¿cierto? Eso lo puede averiguar cualquier persona con aplicaciones que nos monitorean el sueño. Podemos saber cuánto dura nuestro ciclo. El ciclo de sueño normalmente dura hora y media, que es cuando estamos en el sueño liviano, profundo, luego REM, luego liviano, profundo y así, ¿cierto? Esos ciclos de aquí a aquí es hora y media. Si yo me despierto en estos picos altos del sueño liviano, me despierto bien. Pero si yo me despierto por acá a los 45 minutos de haberme dormido, voy a despertarme muy mal. Es cuando me despierto cansado y todo. Entonces, si yo sé que me debo levantar a las 6 de la mañana, entonces yo ya sé que me puedo acostar 6 horas antes o 7 horas y media antes, ¿cierto? Por ejemplo, a las 10 y media, y ya duermo 7 horas y media, entonces pongo mi despertador a la hora que me debo levantar y también tengo que saber a qué horas me voy a acostar. Dejo como 10, 15 minutos ahí mientras me coge el sueño y pongo la alarma para poder dormir esos ciclos exactos. Y eso lo hago en cualquier lugar que me encuentre y así me mantengo, digamos, bien en cuanto a la higiene del sueño y no me va a afectar tanto por el jet lag. Eso sí, cuando vaya a dormir allá en Europa, tengo que cerciorarme que la habitación esté totalmente oscura, porque hacia afuera esté de día, yo necesito que mi cuerpo vea que estamos a oscuras para dar la sensación pues de que es de noche y poder dormir tranquilamente y que no me afecte tanto el jet lag. Bueno, yo creo que las últimas preguntas. Yo tengo un par, no sé si ustedes tengan para hacer. Finalizar. Pues comienza. Bueno, yo tengo dos. La primera es cómo haces para manejar la vida en familia, viajando por todo el mundo. Entonces cuenta por eso y ahorita te hago la otra. Bueno, la vida en familia, ese es un tema complicado. Primero que todo, pues bueno, yo entré ya casado a volar. Entonces mi esposa se dio cuenta de cómo fue todo el proceso, todo el cambio, ella estuvo ahí al lado y ella se adaptó muy fácil a eso. De hecho, siento que mis horarios la afectan a ella mucho. Cuando tengo que madrugar tanto que despertarme a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, ella pues se despierta porque obviamente yo me paro, hago bulla, ¿cierto? Todo eso. Entonces ya por lo general se les cuadra el sueño. Entonces ella está muy acorde conmigo, ¿sí? Y me ha apoyado mucho en eso, entonces ha sido clave el apoyo de ella. Hay personas que no se soportan eso y dicen, no, usted me descuadra el sueño, entonces chao, y ahí empiezan los divorcios o cosas de esas. Pero en nuestro caso, pues ella ha sido muy consciente y me ha apoyado mucho en eso, digamos, facilitando la situación de los horarios. Otro tema es el tiempo fuera. Cuando yo, por ejemplo, pernocto, que estoy 2 días por fuera, 3 días por fuera. Lo que he hecho en algunos casos incluso es llevarme a mi esposa para esos viajes. Entonces, por allá tuvimos un vuelo a Barcelona de 3 días, me la llevé, un vuelo a Río de Janeiro 3 días, también me la llevé, a Los Ángeles igual, ¿cierto? Entonces trato de compartir con ella cuando son muchos días por fuera, que lo podemos hacer, ¿cierto? La podemos llevar ahí, me quedo con ella en el hotel sin problema. Y en cuanto ya a la vida familiar en sí, trato de que los días que estoy en casa, pues aprovecharlos al máximo con la familia. Entonces hacemos actividades, planeamos, y eso fue otra de las razones por las cuales decidí sacar a mis hijos a homeschool. Entonces ellos no cumplieron horarios de colegio normalmente, o sea, sí lo hicieron hasta cierta edad, pero después decidimos sacarlos a homeschool para que pudieran adaptarse a los horarios míos. Y entonces los días que yo estaba libre, que podía ser un martes, miércoles, entre semana, en vez de ellos estar en el colegio, pudieran estar conmigo y compartir actividades. Entonces nos íbamos para el centro comercial, o nos íbamos de paseo, o estábamos compartiendo acá en la casa o en algún lado, pero sí podíamos estar juntos. Entonces nos ayudó mucho poder manejar el homeschool. Ok, y la otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos te gusta de tu trabajo? Bueno, lo que más me gusta definitivamente es viajar y conocer. Cuando puedo pernoctar en otras ciudades de otros países y salir y conocer un museo, conocer un parque, conocer un sitio famoso, ¿cierto? Una estatua, una escultura, todo eso. Me gusta mucho esa parte, viajar, conocer. La comida también me gusta disfrutarla. Me encanta esa parte de mi trabajo. Y la parte que menos me gusta podría ser los horarios fuertes que tiene de pronto muchas madrugadas. Hay algunos vuelos que son muy madrugados, como decía, me despierto 3 de la mañana. Eso me parece muy fuerte. O también trasnochar, que hay otros vuelos que son muy trasnochados. Entonces inicia el vuelo a las 10 de la noche y yo tengo que pasar en vela y llego al hotel o a la casa a las 8 o 9 de la mañana para apenas empezar a dormir. Entonces, esos cambios de horario que a veces son muy trasnochados o muy madrugados me parecen difíciles y es lo que menos me gusta del trabajo.
como una frase o una palabra que para alguien que esté escuchando este podcast, pues no sé, que hayas aprendido con tu trabajo o en sí en tu vida, algo importante. Bueno, yo podría decirlo o resumirlo con esta frase. Detalles simples, resultados grandiosos. Y es porque definitivamente, como la brújula, ¿no?, de un avión, nosotros podemos salir con un rumbo y un detalle muy simple como un gradito de diferencia en ese rumbo que nosotros le pongamos al avión, podemos resultar en otra ciudad totalmente diferente. Acá al principio no lo notamos, pero al cabo de unas 800 millas de recorrido, vamos a llegar a lugares muy, muy diferentes solo por un gradito que elegimos al principio. Entonces, si nosotros tomamos un detalle muy simple al principio de nuestras vidas, una decisión muy pequeña, ¿sí? Decidimos actuar de cierta forma como muy imperceptible al principio, nos vamos a dar cuenta que al final o al pasar de los años y del tiempo, los resultados van a ser muy grandiosos o muy diferentes a lo que podrían ser si hubiéramos tomado otro tipo de decisión. Consejos para los jóvenes. Sí. Consejos para los jóvenes. Bueno, siempre tomen las decisiones a conciencia. Yo creo que cuando uno es joven, uno solo piensa en lo inmediato. Se acostumbra uno a vivir el aquí y el ahora, sobre todo hoy por hoy, está pasando mucho eso. Toda la recompensa siempre es inmediata, inmediata, inmediata. Y yo creo que las cosas se construyen. Si queremos construir grandes cosas, debemos empezar poco a poco, paso por paso. Si no va a llegar de un momento a otro. Entonces, tomar decisiones a conciencia y hacer un plan de desarrollo donde yo tenga los pros y los contras de esas decisiones, me van a poder proyectar al futuro. Creo que esa es una de las cosas importantes para tener en cuenta cuando se es joven. Otra, que nunca paremos de aprender. A pesar de que yo estudié ingeniería electrónica en la Universidad Nacional, después estudié para auxiliar de vuelo, seguí estudiando y también hice un curso de piloto y saqué mi licencia de piloto privado, comercial. En este momento tengo esa licencia, sigo estudiando, he aprendido marketing, estoy estudiando marketing, estudié trading, sigo aprendiendo muchas cosas sobre los intereses de las cosas que a mí me gustan. Entonces yo creo que algo que no podemos dejar de hacer en nuestras vidas es dejar de aprender. Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. El día en que yo me acueste sin haber aprendido algo en ese día, siento que fue un día perdido. Gracias por aceptar la invitación. Pues nada, recuerden que yo soy David. Yo soy Dan. Y yo soy Tomás. Y esto es New Gen. El futuro del mundo está en nuestras manos. Chao.